Buenas noches, estimados doctores. ¿Cómo están? Les saluda Henry Ventura, coordinador académico. Damos inicio a la cuarta sesión programada al día de hoy. Doctor José, bienvenido una vez más. Le doy el pase. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias a la institución INGLADES por la gentil invitación para conversar una temática de suyo importante. Ya el día lunes habíamos venido conversando la tópica relacionada al proceso penal, algunas ideas en torno a la investigación preparatoria, a la etapa intermedia y que sin duda alguna permitieron relievar aspectos trascendentes del proceso penal. El día de hoy vamos a hacer algunas ideas básicas, algunas ideas, eh, si se quiere, en líneas generales de lo que viene a ser la determinación judicial de la pena, ¿no? Dentro de la temática que nos concierne, ¿no? Lo que quiero establecer, ¿no?, como una idea preliminar es lo relacionado con la determinación de la pena, ¿no? Esta es una tópica, evidentemente, eh, que si bien es cierto, ha podido ser abordada, ¿no? El Acuerdo Plenario 1/2023, recientemente también a la Corte Suprema, la excelentísima Corte Suprema de la República del Perú ha emitido el Acuerdo Plenario Extraordinario 2/2024. Y este Acuerdo Plenario 2/2024 no hace sino establecer ciertas precisiones al Acuerdo Plenario 1/2023. Vamos a ir comentando, como lo digo, en líneas generales, lo que concierne, ¿no es cierto?, a la determinación judicial de la pena, ¿no? En principio, hay que tomar en consideración que aspectos generales con la pena. La dosimetría del castigo penal. ¿En qué consiste esa dosimetría del castigo penal? Y es que preguntarnos si resulta siendo necesario, ¿no?, si resulta siendo importante establecer, ¿no?, la dosimetría del castigo, el quantum del dolor, se diría en la doctrina, ¿no? Y es que cuando uno inicia el análisis correspondiente, podrá anotar, podrá establecer la importancia que tiene estos aspectos del castigo penal. Y es que, fíjense, no es del todo llano, no es del todo pacífica la determinación de la pena. Muchas veces nos encontramos con supuestos en donde eh, no es pacífico establecer, no es del todo, si se quiere, eh, cómodo hablar de la determinación judicial de la pena. Voy a compartir algunas presentaciones, ¿ok?, para poder llevar un orden expositivo de nuestra temática. Muy bien. En principio, quiero yo, eh, como le digo, son ideas generales, hablar un poco sobre el castigo penal. Miren, eh, cuando uno habla del castigo penal, tiene que eh, realizar un análisis en torno a quién es el legitimado para aplicar el castigo, a quién se le autoriza castigar. Una idea que debemos de tomar en cuenta y no hay que perder de vista es que el Estado es el único legitimado para imponer el castigo, el único autorizado para ejercer la violencia institucionalizada, diría Weber. Solo el Estado es el que tiene la legitimidad para aplicar el castigo, ¿no?
De tal manera que el jus puniendi estatal regentado por el Estado va a tener como límites, lo van a encorsetar al jus puniendi estatal, van a poder, si se quiere, circunvalar ese castigo penal, los principios, fíjense, los principios del derecho penal son ciertamente candados, es un corset que limita el poder punitivo estatal. Entonces, una idea basamental, una idea mínima para poder conversar en términos generales lo que viene a ser la determinación de la pena. Es partir, y si nos queda corto el tiempo, en la subsiguiente clase vamos a cumplimentar con cargo a ello. Vamos a establecer que este castigo penal lo regenta el Estado. Segundo, habría que entender también al hablar del castigo penal, hablar de la pena, la pena. Y claramente, fíjense, entender la pena como una consecuencia jurídica del delito, que es una idea afincada y afianzada en todos nosotros. La consecuencia jurídica del delito, la pena, entre otras. Y cuando hablamos de la pena, de manera muy somera, habría que entender a estas teorías de la pena que tienen que ver con el castigo penal y que tiene que ver con la dosimetría de ese castigo penal, el quantum del dolor, cuánto de pena le corresponde. Porque muchas veces nos alejamos del análisis de la dosimetría penal y no miramos el para qué se castiga. ¿Eh? Y cuando hablamos de para qué se castiga, habría que desentrañar las teorías que justifican la pena. Por ejemplo, aquellas teorías absolutas. Recordemos a Immanuel Kant, a Friedrich Hegel, ¿no? Donde nos hablaban que la pena no es sino, o no es sino tiene un fin retribucionista, mal por mal. Claro, estas teorías absolutas fueron las primeras que aparecieron. Estas teorías absolutas no hacen sino denotar que ante la perpetración de un mal, ante el acometimiento de un mal, se retribuye con otro mal. Por eso, la imposición de un mal, la pena, para compensar otro mal, el delito. Entonces, cuando hablamos de las teorías de la pena y tomamos en cuenta las teorías absolutas, veremos que estas teorías absolutas lo que hacen es establecer que ese castigo penal, de la pena, se impone para compensar otro mal sufrido. Es decir, retribuyo el mal causado con otro mal. Y es que claramente la pena es sufrimiento, la pena es un mal, la pena es aflicción. Desde su propia denominación, pena es sufrimiento, pena es calvario, pena es castigo, pena es dolor, pena, tristeza. ¿Ah? Teoría absoluta, la pena es un mal que se devuelve a aquel que acomete, que comete, que perpetra un delito. Teorías absolutas, no olvidar, teorías absolutas de la pena, que vienen a ser la retribución de un mal por otro mal. Pero luego aparecen aquellas teorías, esto va a ser muy somero, por cierto, para poder ir adentrándonos, engolfándonos en la temática que nos concierne. Las teorías relativas. Y acá, estas teorías relativas no hacen sino establecer, ya no como las teorías absolutas, que hablaban de mal por mal, daño por daño, sufrimiento por sufrimiento. Si causaste un delito, también la pena es una aflicción para ti. No, las teorías relativas ahora miran al futuro, miran ese fin ulterior de la pena. Lo que buscan no es devolverte el daño que causaste, sino prevenir futuros delitos. Acá
se apuesta por la llamada resocialización, se apuesta por el cambio, se apuesta que a partir de la aplicación de esta pena vamos a mejorar comportamientos, vamos a disuadir comportamientos. Dentro de las teorías relativas vamos a encontrar las teorías de la prevención general y las teorías de la prevención especial. En el ámbito de las teorías de la prevención general, se entiende que se envía un mensaje intimidatorio hacia la sociedad, un mensaje dirigido a toda la colectividad, amenazando que si uno comete un delito, se le va a aplicar una pena. Fíjense. Y las teorías relativas, específicamente las teorías de la prevención especial, buscan disuadir al autor de futuros hechos públicos. Ya el mensaje va para aquellos que cometieron delitos, indicándoles la gravedad o lo gravoso que puede ser, por ejemplo, los reincidentes. Entonces, tenemos dentro de las teorías relativas aquellas de la prevención general, aquellas de la prevención especial. Pero todas ellas juntas miran hacia el futuro, apuestan por esa resocialización, por ese cambio. Entonces vamos viendo que la pena busca resocializar bajo la óptica de las teorías relativas. Pero aparecen luego las teorías mixtas. Y estas teorías mixtas toman en cuenta lo que conocemos como protección de bienes jurídicos. Vienen a establecer que las conminaciones penales se justifican solamente en tanto y en cuanto buscan proteger bienes jurídicos. Muy bien. Entonces, si vemos que el castigo penal, si vemos que la sanción penal, si vemos que la pena ha discurrido por esas teorías absolutas, por esas teorías relativas, por esas teorías de la unión, nos permite entonces establecer que el castigo penal, que nuestro código penal tiene influencia de las teorías de la unión. ¿Y por qué? Si revisamos las disposiciones del título preliminar del Código Penal, expresan por un lado una amalgama. Por un lado, se establece esa función preventiva y retributiva a la vez. Claro, el Código Penal, cuando combina a través de los tipos penales determinadas conductas y les adosa una pena, ¿qué está haciendo? Cuando el legislador establece que el delito de homicidio tiene que ser sancionado, ¿qué es lo que está buscando establecer? Una retribución, fíjense. ¿O no está retribuyendo? Si Juan mata a Pedro, ¿cuál es su retribución? Privarlo de libertad. No menor de 6 ni mayor de 20 años. Entonces, lo que estamos advirtiendo acá es claramente una retribución. Y hay que entenderlo así. El legislador penal, al estatuir tipos penales, tipos legales, lo que hace es retribuir aquella conducta de violar, de matar, de robar, de estafar, de coaccionar, de extorsionar. Está retribuyendo ¿con qué? Con la privación de la libertad. Entonces, nuestro Código Penal tiene una poca de retribución. No es de gratis. No es que alguien cometa un delito y quede impune la conducta. No. Esa conducta se le retribuye a través de la sanción penal. Evidentemente, como lo vimos en la sesión pasada,
tiene que discurrirse a través del proceso penal. Entonces, las disposiciones del título preliminar expresan una mixtura funcional preventiva y retributiva a la vez. Muy bien. Y claro, vemos que el artículo primero y noveno del título preliminar alude a la función preventiva, alude a la función retributiva. Y claro, si nosotros echamos vista a nuestra Carta Política y Jurídica de 1993, vamos a establecer con meridiana claridad que este artículo 139, en sus numerales 21 y 22, van a denotar, van a exteriorizar aquellas ideas de resocialización, de humanidad en el tratamiento de las penas. Y eso es importante, fíjense. Es importante porque cuando uno quiere atender a lo que establece la Constitución, dará cuenta que el constituyente resalta esa finalidad resocializadora. Y la resocialización comprende tanto la reeducación, la rehabilitación, la reincorporación del penado a la sociedad. Resocializar. Y hay que hacernos varias preguntas. ¿Qué comprende la resocialización? Y es que fíjense, la pena que se aplica, es más, cuando el legislador penal establece un quantum de pena en la determinación legal de la pena, porque es el legislador el que va a establecer ese quantum penológico y lo va a señalar en los tipos penales, el legislador se entiende en teoría que ya estimó que esa cantidad de pena, que ese quantum de pena que está precisado en los tipos penales, es el necesario para que aquella persona que comete un delito, se le aplica una pena, va a resocializarse. Menudo problema, porque esa determinación legal de la pena propia y privativa del legislador se entendería que tiene que haber pasado por ese ejercicio, porque de lo contrario únicamente hablaríamos de una retribución. Cometes una violación, te aplico 35 años, 20 años. Es decir, solamente una cantidad de penas como suerte de un mal por mal. Pero si estamos hablando que la pena lo que busque es resocializar, se entiende que inevitablemente debe de comprenderse que esa cantidad o dosis de pena que el legislador trae anclado en los tipos penales es la que se necesita. Es decir, haciendo un análisis ex ante, puede estimar el legislador, pero luego ya viene la determinación judicial de la pena, donde incluso bajo ese espacio que tiene el juez para establecer ese extremo mínimo y ese extremo máximo que tiene el juez en los tipos penales para poder establecer, sea por un sistema de tercios, sea por un sistema escalonado, que le permite establecer la dosimetría penal, la dosis del castigo penal, el quantum del dolor. Entonces, de momento, el legislador en su determinación legal de la pena ya tiene que haber estimado la cantidad de pena que se necesita para resocializar a una persona que ha sido condenada por un delito. Y luego el juez tiene que establecer, bajo la determinación judicial de la pena, ese quantum del dolor, esa dosis penológica, esa poca de pena que se necesita dentro de los márgenes, dentro de los ribetes penológicos que ya el legislador en la determinación legal de la pena lo ha señalado.
Y es que el juez, dentro del extremo mínimo y el extremo máximo, los tipos penales nos traen extremos mínimos y extremos máximos. Mire usted el artículo 106, una pena no menor de 6 ni mayor de 20 años. Ahí está el extremo mínimo, ahí está el extremo máximo. Nos da ese discurrir penológico, ese espacio de punibilidad. Nos da el sistema de tercios, nos da el sistema escalonado. Mire usted el acuerdo plenario 1-2023, mire usted el acuerdo plenario extraordinario del 2024, específicamente el 2-2024, donde nos trae problemas en la determinación judicial de la pena. Pero a lo que voy, tenemos que engolfarnos y penetrar en esta. El legislador no porque se le ocurre consigna esa dosis penal o de pena en los tipos. No el juez porque se le ocurra establece un quantum penológico. Porque ¿saben lo que pasa? Nos olvidamos del derecho de ejecución penal. Nos olvidamos de ese principio de resocialización y únicamente pensamos que el legislador establece en los tipos penales ese quantum de pena porque se le ocurre, porque considera que es proporcional al daño causado. Pero nos olvidamos que lo que ha tenido que mirar el legislador en principio es ese quantum penológico que se requiere para resocializar. Y el juez, ese quantum penológico dentro del baremo que el tipo penal trae, extremo mínimo y extremo máximo, que se requiere para resocializar. Claro, ahora han aparecido definitivamente desde la ley 30.076, ¿no? El sistema de tercios o metodología del tercio. Muy bien. Fíjense entonces, eh, la Constitución hace ver, ¿no? Es la resocialización. Y hay que entenderlo así, porque antes de la ley 30.076 no teníamos, no teníamos un procedimiento de determinación judicial de la pena. No se tenía. Antes de la ley 30.076 no existía una forma de establecer esa determinación, de especificar ese quantum penológico. Y claro, se ensayaron muchos estudios por parte de la doctrina de cómo era o cómo debía establecerse la determinación de la pena, la determinación judicial de la pena. ¿Ello qué conllevaba? Miren, conllevaba a que nosotros estemos ciertamente sometidos a una discrecionalidad judicial. Cuando leíamos un tipo penal, una pena no menor de 6 ni mayor de 20 años, una pena no menor de 4 ni mayor de 8 años, y quedaba a la discreción judicial establecer esos criterios para consignar o asignar la pena en el caso en concreto. Se ensayaron muchos trabajos sobre el particular, pero que sin duda alguna es a partir de la ley 30.076 donde ya se establece un procedimiento de determinación judicial de la pena de carácter secuencial. Eh, Fíjense, ese sistema de tercios o metodología de tercios, que evidentemente fue un gran alivio para evitar aquellas arbitrariedades, aquella imposición de penas desproporcionadas. Y claro,
esta determinación de la pena partía de esa pena abstracta. Se dividía en tres partes y definitivamente bajo ese sistema de tercios tenía que establecerse la presencia de circunstancias atenuantes, agravantes, ¿no? Y a partir de ello, ver agravantes o atenuantes privilegiadas, agravantes cualificadas y con ello poder establecer una pena justa, entendiéndose una pena proporcional. Claro que definitivamente se han presentado, ¿no? Posiciones en donde a través del incremento penológico, el incremento de penas, sobrecriminalizando conductas, se ha buscado a través de lo que en doctrina se le denomina gobernar a través del delito. Y esto resulta siendo importante, fíjense. Más de una vez hemos podido escuchar cómo es que candidatos al Congreso, candidatos a la presidencia, ofrecen a la ciudadanía incrementar las penas por los delitos de robo, cadenas perpetuas, hasta la pena de muerte para, para determinados delitos que se puedan haber cometido. Y es que cuando se utiliza el recurso de la pena, y es que cuando se acude específicamente al castigo penal, pero no para aplicarlo a un caso en concreto, sino se utiliza el castigo penal para una campaña política. Se utiliza el castigo penal como estrategia política. Utilizamos a la pena como una forma de reaccionar frente a las manifestaciones de violencia. Postulamos crear, modificar leyes penales, aplicar pena de muerte. Y es lo que se ha venido a denominar en el discurso de la doctrina gobernar a través del delito. Hacer nuestra campaña a través del delito. Y eso lo vemos. Eso se nos presenta. Vemos claramente que estos aspectos problemáticos del gobernar a través del delito le hacen perder esencia a la pena. Pensar que podemos establecer pena de muerte, incrementar la pena simplemente porque existió un incremento de delitos, ya el legislador está pensando agravar la pena. Estos programas punitivos radicales con medidas severas contra la inseguridad ciudadana, aquel apoyo social a la pena de muerte por violación de menores, por ejemplo, son aspectos que se entretejen al momento de hablar de la pena, de la inseguridad ciudadana. Nadie duda que actualmente vivimos en una inseguridad ciudadana que se presenta en dos matices, una inseguridad ciudadana objetiva y una inseguridad ciudadana subjetiva. La inseguridad ciudadana objetiva se mide a través de la cantidad de denuncias, de la cantidad de muertes,
de la cantidad de delitos, de los índices estadísticos, de cuántos delitos de feminicidio tenemos, cuántos delitos de robo existen en un determinado departamento. Esa es la inseguridad ciudadana objetiva. Cantidad de casos. Y frente a la inseguridad ciudadana objetiva, que es un insumo necesario para adecuar nuestra política criminal, para dar una respuesta político-criminal, para mejorar la manera de investigar. Pero a la par, tenemos una inseguridad ciudadana subjetiva, que es aquella sensación de inseguridad, aquella sensación que presentan todos nosotros al salir de nuestras casas. Es la sensación de ser víctima de un delito cuando caminamos por la calle. Es la inseguridad ciudadana subjetiva. Es ese temor al momento de caminar, al momento en que alguien se nos acerca en un vehículo menor. Es por eso que hoy por hoy y dentro del castigo penal estamos viviendo reformas con un simbolismo comunicativo, en donde buscamos inhabilitaciones perpetuas, en donde prohibimos la aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena, en donde declaramos la imprescriptibilidad de determinados delitos. Estamos reformando el derecho penal a través de un simbolismo comunicativo. Fíjense, cuando hablamos del castigo penal, tenemos que comprender que nuestro Código Penal tiene un sistema de sanciones, por un lado las faltas, por otro lado los delitos. El Código Penal peruano tiene 3 libros. Este decreto legislativo 635 tiene 3 libros. Parte general, parte especial y falta. Establece un sistema de sanciones a través de faltas, a través de delitos. En la parte general vamos a encontrar aspectos de la teoría del delito, aspectos de la teoría de la pena, y claramente, ya que estamos hablando de la dosimetría del castigo, ya que estamos hablando de la determinación judicial de la pena, entender esa tipología de penas, ese sistema de penas que tenemos en nuestro Código Penal. ¿Cuáles son esas penas? Ya que estamos hablando del castigo penal, ¿cuál es esa tipología de penas, ese sistema de penas en nuestro Código Penal? Y hay que tomar en cuenta ello. Nuestro Código Penal, en principio, nos presenta la pena privativa de la libertad.
Y la pena privativa de la libertad es la hija predilecta del legislador. La pena privativa de la libertad es aquella pena predilecta, favorita del legislador. Vamos a encontrar, evidentemente, dentro del sistema de penas, la pena privativa de la libertad, y estas penas privativas de libertad pueden ser penas privativas de libertad temporales o pueden ser penas privativas de libertad intemporal, ¿no? Dentro de las penas privativas de libertad temporales son aquellas, ¿no?, que tienen un mínimo perdón, un segundo. Disculpe, no se le escucha. Parece que está apagado su micrófono. Ah, ok, sí, disculpe, disculpe. Muy bien. Bueno, me disculpe, le estaba diciendo, fíjense, eh, dentro del sistema de penas en el Perú, la llamada hija predilecta del legislador es la pena privativa de la libertad. Esta pena privativa de libertad puede ser temporal o intemporal. La temporal tiene un mínimo de 2 días, ¿no?, hasta 35 años. Y la intemporal, que es la cadena perpetua, hoy llamado modernamente ya no cadena perpetua, sino pena perpetua, ¿no? Eso de cadena perpetua ya es un viejo término. El Código Penal Militar Policial ya no utiliza el término, que es del 2010 por si acaso. El Código Penal Militar Policial utiliza pena perpetua, no cadena ya, ya no cadena, ya no cadena. Es un término ya atávico, ancestral, añejo, primitivo. Pero tenemos la pena privativa de libertad temporales, 2 días, 35 años, o intemporales, que es la cadena perpetua o pena perpetua. Y que sabemos nosotros, eh, por decisión del Tribunal Constitucional y también que ya está contenido en el Código de Ejecución Penal del año 91, modificado, por cierto, la revisión de la cadena perpetua que se da cada 35 años, de oficio o a pedido de parte. Es la revisión de la cadena perpetua. Muy bien. Entonces, pena privativa de libertad, temporal, intemporal, pero también, mire, vienen otros tipos de penas, que son las llamadas penas limitativas de derechos. Y las penas limitativas de derechos, vamos a encontrar ahí la prestación de servicios a la comunidad, vamos a encontrar la limitación de días libres y vamos a encontrar la inhabilitación, ¿no? Inhabilitación. Entonces, dentro de las penas limitativas de derecho, encontramos prestaciones de servicios a la comunidad, limitación de días libres e inhabilitación. E inhabilitación. Otro conjunto de penas u otro tipo de penas son las llamadas
penas restrictivas de la libertad. A penas restrictivas de la libertad teníamos antes dos, que era la expulsión del país en caso de nacionales, por traición a la patria, por ejemplo, y la expulsión de extranjeros. Claro, hoy únicamente tenemos la expulsión del país en caso de extranjeros, como pena restrictiva de la vida. Por otro lado, como una pena, como un tipo de pena, está la pena de multa, independiente. Entonces, vamos estructurando el sistema de penas. El sistema de penas. El sistema de penas. Entonces, eh, dentro del sistema de penas tenemos, por tanto, pena privativa de la libertad, pena limitativa de derechos. Dentro de la pena limitativa de derechos tenemos limitación de días libres, prestaciones de servicios a la comunidad, inhabilitación. Tenemos las penas restrictivas de la libertad. En este caso, la única que está vigente es la expulsión del país en casos extranjeros, una vez que se cumplen su pena. Tenemos la pena de multa y la última que se está aplicando recientemente, bueno, unos años atrás, la vigilancia electrónica. Esas son las tipologías de penas. ¿Ya? Muy bien. Otro aspecto que debemos de tomar en consideración es el marco legal de la determinación judicial de la pena. Bueno, en el artículo 45 de nuestro Código Penal vamos a encontrar el llamado presupuesto ideológico, vamos a encontrar en el 45A el procedimiento operativo básico para la determinación judicial de la pena. En el artículo 46 veremos todo el catálogo de circunstancias de atenuación, de agravación, las circunstancias agravantes cualificadas, entre otros. Muy bien. Debemos de tomar en cuenta que la llamada determinación judicial de la pena parte por etapas, momentos, episodios, y no hace sino establecer que en el marco de la determinación judicial de la pena, y es judicial porque es aquel momento, fíjense, que se aloja luego del debate probatorio en el juicio, ¿verdad? Luego del establecimiento de la responsabilidad penal. Y ahí viene ya la determinación de la pena, ¿no? Identificamos la pena básica. ¿Cuál es la pena que nos trae el tipo penal? Y individualizamos la pena concreta, la pena que va a ser aplicada a ese caso. ¿Cuántas agravantes? ¿Cuántas atenuantes? Para llegar a esta determinación judicial, que viene a ser el quantum final. Por eso, ¿cuál es la pena que tenemos? La pena que viene en el tipo penal. Vamos a individualizar esa pena concreta respecto a ese ciudadano, a esa persona. ¿Y cuánto es lo que le va a corresponder? Muy bien. Fíjense. Entonces, hay que tomar en cuenta que para la determinación
de la pena también tienen que aplicarse determinados principios. Determinados principios. Y es que claramente toda autoridad pública, todo funcionario del Poder Judicial debe de establecer una suerte de control, de convencionalidad, debe de buscar aplicar en mejor y mayor medida los derechos fundamentales. Y claro, hay que tomar en consideración que para aplicar la pena hay un principio que incluso el acuerdo plenario 1/2023, que aludiremos hoy en la próxima clase, nos trae el principio de humanidad. Y miren, acá se cometió un error hace mucho tiempo, ¿no? El principio de humanidad de las penas siempre se utilizaba para modular el castigo penal. El principio de humanidad de las penas se utilizaba para reducir la sanción penal. Yo me acuerdo hacia los años 2014, 2013, tuve la suerte de dictar el curso de Derecho de Ejecución Penal y pudimos notar que el principio de humanidad de las penas es un principio propio del derecho de ejecución penal. Recién el acuerdo plenario 1/2023 así lo ha acotado la Corte Suprema, pero durante muchos años, de manera equivocada, se ha venido invocando el principio de humanidad. Nos pareció raro que recién la Corte Suprema lo haga notar en este acuerdo plenario 1/2023. Los estudios que se hicieron sobre derecho de ejecución penal, que tiene que ver con la forma, tiene que ver con las normas, con los procedimientos, con los funcionarios, con las instituciones, con los principios que se relacionan con la aplicación de las penas privativas de la libertad, las medidas de seguridad. Y este principio de humanidad de las penas se utilizaba para reducir la pena, cuando lo correcto es que el principio de humanidad de las penas debe ser empleado para evitar que en la aplicación de las penas se utilicen actos de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes, afectantes, mancillantes. Se degrade al ser humano. El principio de humanidad de las penas es propio del derecho de ejecución penal y no tiene nada que ver. Y así, recién que nos causa sorpresa, la Suprema lo haya señalado, cuando este es un conocimiento ya de antaño. El principio de humanidad de las penas tiene que ver con la forma en que se ejecuta la pena, que se aplica el castigo penal. No puede aplicarse la pena degradando al ser humano en una condición de objeto, de cosa. No puede aplicarse una pena reduciendo la dignidad humana. No puede aplicarse una pena afectando el cuerpo, torturando. Por eso, fíjense, cuando hablamos del principio de humanidad de las penas, tiene que ver a lo que la Constitución establece claramente en el artículo 2. Nadie puede ser víctima de violencia moral, física, psíquica, ni sometido
a tortura, a tratos inhumanos, humillantes. Y eso lo tenemos también replicado en el Código de Ejecución Penal del 1991. Eso está en el Código de Ejecución Penal, en el reglamento del Código de Ejecución Penal y en el Acuerdo Plenario 1/2023. Entonces, ese es el principio de humanidad de las penas. Hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque la Corte Suprema en este Acuerdo Plenario 1/2023, muy enfática, por cierto, cuestiona, critica esos aspectos. Y nos dice, ¿por qué vamos a utilizar ese principio para reducir la pena? Cuando debe de utilizarse para evitar que se apliquen penas inhumanas, azotar, golpear, eso no es. Entonces, claramente, he ahí el principio de humanidad de las penas aplicable al derecho de ejecución penal. Miren, el recurso de nulidad 3496-2015 Lima Sur nos trae un mensaje muy interesante cuando alude en el fundamento séptimo que en cuanto a la determinación de la pena, no es sino la materialización de los factores relacionados con el injusto y la culpabilidad, y no son sino un mensaje comunicativo del hecho concreto. Y debe realizarse lo que yo les decía, conforme a los fines de la pena, resocialización, considerando y resaltando la teoría de la prevención general, la teoría de la prevención especial, es decir, el quantum de la pena debe ser proporcional al hecho delictivo. Muy bien. Tomando en cuenta la expectativa de resocialización y reincorporación social. Miren ello, no se trata solo de imponer pena, hay que mirar la resocialización, hay que mirar la reincorporación social, hay que establecer y afirmar la vigencia del derecho penal. Otro principio importante de la determinación judicial de la pena es el principio de legalidad. Sino que este principio de legalidad hay que precisarlo, miren. Dentro de lo que concierne al castigo penal y en específico al principio de legalidad. Miren, el principio de legalidad presenta cuatro garantías. Una garantía criminal. Por la garantía criminal tiene que establecerse con anterioridad a la comisión del hecho la descripción. Nadie puede ser procesado, sancionado por un hecho que al momento de su comisión no se encontraba descrito y detallado como delito. Garantía criminal.
Si tú me quieres procesar, sancionar por un delito, previa a la comisión de este hecho, tiene que haberse encontrado descrito en la ley penal. No es que yo cometa el hecho y mañana lo tipificas y por tanto me vas a aplicar ese hecho ya tipificado. No. La garantía criminal es una garantía que compone el principio de legalidad y a partir de la cual nadie puede ser sancionado por un hecho que al tiempo de su comisión no era considerado y por tanto tipificado como delito. Pero también apareja otra garantía, que es la garantía penal. Y la garantía penal es lo que estamos hablando hoy por hoy en el principio de legalidad al momento de la determinación judicial de la pena. La garantía penal no hace sino establecer que la pena a imponer es aquella que viene establecida por la determinación legal de la pena en cada tipo penal y por la determinación judicial de la pena luego del procedimiento de dosificación penal que está en manos del juez. Por la garantía penal no nos pueden aplicar pena distinta, no nos pueden aplicar quantum de pena diferente al que viene señalado en el tipo penal. ¿No? En el tipo penal. Pero este principio de legalidad no solamente contiene una garantía criminal, una garantía penal, sino también una garantía judicial. Y por la garantía judicial vamos a tener que entender que la pena, el castigo penal, no lo puede aplicar cualquiera, solo el Estado. Y no es que sea solo el Estado, sino que tiene que existir un procedimiento para la aplicación del castigo penal. Y es lo que conocemos como proceso penal. No podemos aplicar una pena sin un proceso penal. No podemos aplicar sanción penal únicamente porque aparece establecido en el Código Penal, en los tipos penales, sino que se necesita, como dijimos el lunes, de un proceso penal que permite establecer a través de la fase de investigación qué sucedió, cómo sucedió, quién lo hizo, cuándo lo hizo, con qué lo hizo, con quiénes lo hizo, por qué lo hizo. De tal manera que esta garantía judicial, conformante el principio de legalidad, permite establecer que solo un juez aplica el castigo penal. Un juez que representa al Estado, único legitimado para la aplicación del castigo penal, el Estado. Regentador del jus persequendi estatal, del jus puniendi estatal. El jus persequendi lo tiene el fiscal, el jus puniendi lo tiene el Poder Judicial. Jus persequendi, derecho de perseguir, y solo el fiscal penal tiene el derecho de perseguir. Artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, artículo 159 de nuestra Carta Política y Jurídica del 93. Solo el fiscal persigue. Solo el juez, Poder Judicial, función jurisdiccional, regente el jus puniendi, derecho de castigar. Entonces,
Finalmente, la garantía de ejecución. No es solamente la garantía criminal, la garantía penal, la garantía judicial, sino también la garantía de ejecución. Debemos de estar tranquilos que la pena que se nos va a imponer en aquellos casos o en aquellas personas que así hayan sido establecidas, tendrá que ejecutarse la pena establecida en dicha sentencia. La sentencia contendrá aquella descripción concerniente a la decisión judicial. La decisión judicial es un momento de la actividad probatoria. La actividad probatoria partirá por el acopio de elementos de juicio, del acopio de elementos de convicción judicial, el acopio de los elementos de juicio. Pasaremos por otro momento que es la fase de valoración probatoria y finalmente arribaremos a la decisión judicial. En la decisión judicial se va a establecer la pena. ¿Qué tipo de pena? Y el quantum de la pena. Y cuando hablamos de la garantía de ejecución, hacemos notar que esta pena será ejecutada tal cual se señala en la sentencia. La cantidad de años señalada en la sentencia. La reparación civil señalada en la sentencia. Evidentemente, estamos hablando de una sentencia firme, de una sentencia que finalmente es la decisión del Estado a través del Poder Judicial. Esas son las 4 garantías del principio de legalidad. Garantía criminal, garantía penal, garantía judicial, garantía de ejecución. Y al hablar de principio de legalidad, habría que entender, ¿no?, que este principio, de cara a la determinación de la pena, habría que establecer esa delimitación de lo prohibido, esa delimitación de lo permitido en la ley, estableciendo cuál es la consecuencia punitiva. Legalidad en la descripción de la infracción penal, legalidad en su consecuencia. Tengamos en cuenta ello. Por eso, cuando hablamos de la delimitación normativa del castigo penal, aludimos claramente a que esta delimitación normativa que hace el legislador tiene por objeto prescribir cuál es el espacio de juego, cuál es el espacio de castigo. Muy bien. Tenemos en cuenta y vamos a recordar la casación 640-2017 ICA. Para el profesor Prado Saldarriaga, que es uno de los magistrados supremos con mayor destreza, conocimiento y expertise en determinación judicial de la pena, claramente establece
que la determinación judicial de la pena no es sino identificar, medir aquellas dimensiones cualitativas, cuantitativas de las consecuencias jurídicas. Consecuencias jurídicas que le corresponde aplicar al autor o partícipe culpable de un delito. Hay que recordar que con la ley 30.076, como se dijo, se establece la individualización de la pena a través de un sistema de... Muy bien. Hay que entender que ya desde esta casación se hablaba que el sistema de tercios, y mirando al juez, va a determinar la pena concreta de acuerdo a las circunstancias generales atenuantes, agravantes, habla de los esquemas operativos y señala que cuando existen agravantes específicas, no se aplica el sistema de tercios, sino el sistema escalonado, siguiendo lo que establece el Acuerdo Plenario 1/2020. Se establece que el juez debe identificar las circunstancias agravantes específicas, les asigna un valor cuantitativo. Eso se desarrolló ya en el Acuerdo Plenario 2020, ¿no? Muy bien. El principio de legalidad debe de observarse. Además, hay que tomar en cuenta, de cara al principio de legalidad, si es que un juez puede imponer una pena concreta superior a la solicitada por el fiscal. La casación 167/2018, Lambayeque, establece claramente que la pretensión punitiva del fiscal es un límite en la determinación de la pena. Premisa básica. La pretensión punitiva del fiscal como límite en la determinación de la pena. Fíjense que el inciso 3 del artículo 397 del Código Procesal Penal impide al juez imponer una pena concreta superior a la instada por el Ministerio Público, con lo cual presupone que la pena solicitada sea la que legalmente está prevista en la ley. Se trata, por tanto, de una congruencia cuantitativa. Y esto va a tener incidencia en el principio de contradicción y la garantía de defensa procesal. Pero acá viene una excepción. La excepción a esta regla se presenta si el fiscal solicitó una pena por debajo del mínimo legal sin que exista una causa justificada de atenuación. Tentativa, por ejemplo. Tal excepción no faculta que el juez pueda desvincularse del quantum de reducción punitiva estimado por el fiscal si se encuentra dentro de los márgenes de razonabilidad. Si, por ejemplo, en un delito de homicidio calificado en grado de tentativa, el fiscal solicita una pena de 10 años de pena privativa de libertad, sustentando en la presencia de dicha causal de disminución de punibilidad. Sin embargo, el juez penal colegiado, sin una debida motivación
y se impone una pena superior de 11 años y 3 meses, al no encontrarse conforme a este quantum, ¿no? Al no encontrarse conforme a este quantum, aquí evidentemente no observo lo dispuesto en la norma procesal. Fíjense cómo es que, cómo se va presentando cómo se presentan estos principios en la determinación de la pena. Muy bien. El recurso de nulidad 472-2017 Lima habla respecto a la inaplicación retroactiva del sistema de tercios para la determinación de la pena. Acá se establece, ¿no?, que al momento de determinar la pena se tuvo en cuenta por la sala pautas establecidas por el artículo 45A del Código Penal, modificado por la ley 30.070. Al momento de ocurridos los hechos, señala la Corte, aún no estaba vigente el sistema de tercios, por lo que en aplicación de lo que establece el artículo 6 del Código Penal, se debe aplicar la ley penal que estuvo vigente al momento de la comisión del hecho, al ser más favorable. Muy bien. Hay un principio también que se aplica en la determinación de la pena, que es el principio de acto. Este principio tiene configuración constitucional, configuración legal. Debe de tomarse en consideración que la pena a imponer no se trata de mirar a la persona, sino al acto. El principio de taxatividad, igualmente, ¿no? Lo que aparece establecido en el tipo penal, esa pena. El principio de protección de bienes jurídicos, reconocido en la Constitución, reconocido en el artículo 24, el artículo 2, numeral 24, literal B de la principio de culpabilidad, que nos va a permitir establecer el quantum penológico. Muy bien. Hay que tomar en cuenta algo muy importante, que es lo relacionado con el principio de proporcionalidad, que es uno de los principios baluarte y que debe tomarse en cuenta al momento de aplicar el castigo. Quiero traer a colación, fíjense, algunos aspectos importantes que se han venido estableciendo a través del Acuerdo Plenario 1/2023. En principio, y en estos minutos que nos quedan, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Actualmente estamos regidos por un sistema de tercios y un sistema escalonado. El sistema de tercios se utiliza cuando el tipo penal solo admite circunstancias agravantes genéricas. Y el sistema escalonado se aplica cuando el delito exige la concurrencia de agravantes específicos. Sistema de tercios, agravantes genéricas, aplicables a cualquier delito, y sistema escalonado, agravantes específicas cuando el delito presenta agravantes específicos. Robo con agravantes, por ejemplo, hurto con agravantes. Muy bien. Algo que nos trae también, ¿no?, y hay que tomar en consideración, son aquellos aspectos que el Acuerdo Plenario 1/2023 nos trajo. Muy claramente que lo vamos a continuar en la próxima sesión. Y es que la Corte Suprema, en términos generales,
estableció un sistema escalonado y aplicó ante la presencia de determinadas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de tentativa. Perdón, un ratito, un segundo. Ya, entonces, disculpe, lo que le estaba comentando era sobre ese acuerdo plenario. En el acuerdo plenario que lo vamos a ver en la próxima clase, alude, en este caso, por ejemplo, a la presencia de aquellas causales de disminución de punibilidad. Cuando estamos frente a tentativa, cuando estamos frente a complicidad secundaria, cuando estamos frente a responsabilidad restringida. Son causales de disminución de punibilidad. El acuerdo plenario también alude, por ejemplo, en caso de causales de disminución de punibilidad, la disminución de un medio, el caso de tentativa, que luego, ojo, en el acuerdo plenario extraordinario 2/2024 ya se reinterpreta. Lo vamos a ver. Pero vamos, cuando estamos frente a responsabilidad restringida, la disminución de un tercio, el extremo mínimo, y un tercio, el extremo máximo. Tentativa en términos generales, un medio en el extremo mínimo, un medio en el extremo máximo. Esto se reinterpreta luego en los delitos no especialmente graves, en los delitos graves y en los delitos menos graves. Vamos a ver. ¿Qué les quiero decir? En el acuerdo plenario nos da pautas y nos permite no tener una manera de establecer el castigo penal, la dosimetría. Sin embargo, fíjense, en este acuerdo plenario, ¿no? Eh, la Corte Suprema considera que primero debemos de partir analizando si es que en el caso en concreto estamos frente a circunstancias agravantes cualificadas, como por ejemplo reincidencia, habitualidad. Entonces, lo primero que debemos establecer es establecer el espacio de punibilidad frente a una reincidencia, frente a una habitualidad. Y ahí vemos las reglas específicas, ¿no? Si se va a aumentar 2/3 sobre el máximo, y una vez que encontramos el espacio de punibilidad, ya ahora, después de haber aplicado las circunstancias agravantes cualificantes, pasamos a establecer la presencia de ciertas causales de disminución de punibilidad. Tentativa, responsabilidad restringida, lo que viene a ser complicidad secundaria. Y allí se van a establecer cuántum de reducción en el extremo mínimo y el extremo máximo del nuevo espacio de punibilidad que se ha analizado. Primero apliqué reincidencia o habitualidad y de ese espacio de punibilidad, luego lo veremos, vamos a reducir en cada extremo. Por ejemplo, en tentativa, en términos generales, para ese acuerdo pleno del 2023, un medio. Para el caso de responsabilidad restringida, un tercio. ¿No? Un tercio. Complicidad secundaria, un tercio. Y luego, la disminución ya de la bonificación procesal. Bonificación procesal que puede ser por terminación anticipada, que puede ser por conclusión anticipada. Y hoy por hoy, con el acuerdo plenario extraordinario 2/2024, hay también una bonificación procesal por afectación del plazo razonable, es decir, por el plazo que ha durado el proceso. En suma, para ir cerrando, hay que tomar en consideración lo que este acuerdo plenario 1/2023 nos trae
sobre todo porque permite establecer pautas claras en torno a la determinación judicial de la pena y con el Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2024 también se cumplimenta este Acuerdo Plenario del 7 de abril del año 2025, se cumplimenta el Acuerdo Plenario 1-2023 y nos da pautas claras, porque incluso en este Acuerdo Plenario 2-2024 va a establecerse supuestos que están relacionados, por ejemplo, con la determinación judicial de la pena cuando concurra tentativa en delitos con circunstancias agravantes específicas, la bonificación procesal cuando trabajamos plazo razonable, cuando se afecta el plazo razonable. Muy bien. Entonces, vamos a quedarnos aquí. No sé si tenemos alguna pregunta. En la próxima clase vamos a ir desarrollando aspectos importantes sobre estos acuerdos plenarios y sobre todo ver en qué medida, ¿no?, la determinación judicial de la pena ha mejorado a través de estos dos acuerdos plenarios. Este acuerdo plenario último, el 2-2024, el acuerdo plenario extraordinario, está relacionado con la disminución de la pena en los casos de tentativa en delitos especialmente graves, ¿no? El periodo para aplicar la reducción por bonificación procesal, retardo del proceso, y la determinación de la pena y el pronóstico de pena en la medida de coerción, que son tres aspectos que se han tocado en este último acuerdo plenario extraordinario 2-2025. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, doctor. José, buenas noches. No hay pregunta, entonces daremos por concluida la sesión de hoy. Doctor, muchas gracias por su profesión, su esfuerzo de estar aquí y nos vemos la próxima semana, doctor José Antonio. Gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Gracias.